Espacio Más 60 de A Fundación impulsa diferentes proyectos de envejecimiento activo que tienen, entre otros propósitos, ayudar a la población a envejecer mejor. Se envejece como se vive, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que saber que nuestro envejecimiento va a ser fruto, ¿no?, de la vida que hemos tenido. Ojalá cuando empezásemos la vida supiéramos lo que sabemos a estas edades, claro. Yo creo que el envejecimiento activo debería de interesarle a todo el mundo a partir de los 40, 45 años, a todo el mundo. Todo lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida va a nutrir ese proceso de envejecimiento. Con lo que te alimentas, con lo que te nutres, lo que haces, todo de alguna manera te aporta. Y obviamente uno de los aspectos a trabajar, porque está presente en toda la vida cotidiana, es la esfera emocional. En el proyecto Conociendo mis emociones de Espacio Más 60 se introduce el componente emocional como parte fundamental para el bienestar de las personas mayores. Un aspecto, el de las emociones, que cobra especial relevancia en el contexto actual. Estamos tremendamente acostumbrados a cuidar que tenemos que hacer 5 comidas al día, las frutas y las verduras, el beber agua, el salir a caminar, pero ¿cuándo miramos si estamos bien o mal? Cuando llega el problema. Entonces hay que cuidar eso de la misma manera que cuidamos el resto. Yo creo que el programa Conociendo mis emociones le tiene que interesar a cualquier persona que quiera vivir bien. No es un programa terapéutico, entonces puede venir cualquier persona y el fin es conocer para gestionar. Para adquirir competencias que nos ayuden a afrontar situaciones de la vida que nos puedan resultar a lo mejor un poco complejas, pero sobre todo para aprender a disfrutar. Consiste de entrada en saber qué son las emociones, cuántas emociones hay, que hay muchísimas más de las que pensamos. Creo que es importantísimo poner nombre a lo que sentimos, que muchas veces no ponemos nombre, y luego qué se puede hacer una vez que descubrimos qué emoción es la que nos afecta en ese momento, cómo gestionarla. Es importante ser consciente de que tú puedes ejercer también control sobre tus emociones. Y no solo el control de las emociones, sino el saber cómo enfrentarte a las distintas emociones, que es diferente. Me ayuda a pensar, me ayuda a que hay cosas que no merecen la pena y hay que dejarlas de lado, hay que apartarlas. Hablo más conmigo misma. Me siento más a gusto conmigo misma. No me juzgo tanto. He cambiado en mi relación con los demás y entonces también los demás han cambiado bastante las relaciones conmigo. Entonces he ido poniendo cosas en práctica muy importantes. Siempre estamos en tiempo de aprender a estar mejor, aunque sea un poquito. Nunca es tarde para conocer la importancia de tus emociones, ¿no? Esto te ayuda a trabajar por dentro, ¿no? Pues, ¿por qué no vas a estar mejor contigo misma? ¿No? Digo yo. Hola, muy buenos días, mis bailarines preferidos. Un beso muy grande. Soy Angelina, tu profe de danza individual. Aprovecho para mandar un beso muy grande a todos los que siguen ahí bailando. Recibimos los mensajes en el grupo de WhatsApp y también en los chats. También a las alumnas de Pontedeume y sobre todo a los de Coruña, ¿vale? Comenzamos calentando hoy, viernes, con un poquito de ritmo. Vamos allá. Flexi punta, chicos. Flexi punta. Date cuenta que pases todo el peso desde los metatarsos hasta el talón, ¿ok? Espalda recta, abdomen fuerte, pecho afuera. Inhala, grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Y exhalamos. Muy bien. Círculo en tobillo. Cambio al otro tobillo. Círculo.
Muy bien. Juntamos puntas y talones. Flexiono ligeramente, manos en las rodillas. Circulito. Inhala y exhala. Eso es. Al otro lado. Eso es. Muy bien. Relajamos. Inhala grande arriba. Exhalamos. Y ahora vamos a hacer sentadillas, ¿vale? Inhala grande arriba. Exhalamos y llevamos los coditos a las rodillas. Eso es. Inhalamos. Vamos, 3 últimas. Y relajamos. Caderita. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Lado a lado. Relajamos los brazos también. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Lado a lado. Sencillo. Lado a lado. Pasas el peso de un pie a otro, ¿vale? Y rodilla, extiende y flexiona según el peso. 1, 2, 1, 2. Inhala arriba. Y exhalamos. Bracito. Adelante, atrás. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Atrás. Y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso es. Adelante y atrás todo el tiempo. Circulitos. Circulitos. Ahí, circulito grande. Grande, grande, grande. Hacia el otro lado, circulito. Hay que calentar bien esas articulaciones, chicos, antes de cualquier actividad cardiovascular, ¿vale? Muy importante. Extendemos bracitos. Pelvis adentro, pecho afuera, espalda recta y vamos al lado. 1, 2, 1, 2. Como si te tiraran de un extremo y del otro. Lado a lado. Se mueve solo el tronco, cadera quieta, ¿vale? Vamos. Y 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Duro ese abdomen, chicos. Sencillo. 1 y 1. Ta, 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 ta. Eso. Relajamos. Hombro. Rotación hacia afuera. Vamos. Afuera. Rotación atrás de hombro. Inhalo y exhalo. Vamos. Relaja ese cuello. Relajo. Relajo. Atrás. Eso es. Adelante. Adelante. Círculo grande hacia adelante. Vamos. Calentar bien esos hombritos. Ahí vamos. Eso es. Brazo hacia afuera. Marcho. Cruzo al frente. Abro en lado. Cruzo al frente. Abro al lado. Cruzo, subo al frente. Abro al lado. Ahí vamos.
hacia afuera. Y vamos hacia adentro. Grande afuera. Y adentro bajamos. Marcha, marcha. Eso es. Muy bien, chicos. Punta del pie mirando hacia arriba. Estiramos. Espalda recta. Cambiamos. Si llegas hasta la rodilla, perfecto, ¿vale? Tú hasta donde puedas. Eso es. Muy bien, inhalo grande, estiramos lateral. Estira todo el costado. Cambiamos, grande. Eso es. Relajamos. Por último, bracito. Y vamos por último. Eso. Vamos por último aquí, muy importante, calentar bien. Ya sabemos que un buen calentamiento va a favorecer el desarrollo de la actividad sin riesgos de dolores, de tirones o inclusive lesiones, ¿vale? Súper importante que calentemos muy bien. Vamos a estirar aquí un poquito el cuello para terminar. ¿Qué tal esas vacaciones de Semana Santa? Hoy hay que quemar todo lo que comimos en Semana Santa, así que tengan botellita de agua cerca para ir hidratando. Eso es, estira bien todo el trapecio y comenzamos el día de hoy con cha-cha-cha, ¿ok? Vamos a recordar nuestros pasos básicos como de costumbre para nuestros compañeros que están empezando o simplemente por si tenemos dudas técnicas, ¿ok? Empezamos con el paso frontal, izquierda al frente, 1, peso atrás, 2, 3 pasos en desplazamiento hacia atrás, cha, 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 derecha atrás, peso al frente en izquierda, 3 pasos avanzando, cha, 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 y 1, 2, 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 cha, 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 ¿vale? Seguimos, 2, cha, 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 derecha atrás, brazo derecho al lado, cha, 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 izquierda frente, brazo izquierdo al lado, cha, 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 1, tac, 2, tac, cha, 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 y 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 1, tac, 2, tac, cha, 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 ¿vale? Espero que el frontal haya quedado claro. Vamos ahora con nuestro lateral, ¿ok? Empezamos con izquierda, lo mismo, abro, peso en derecha, cierras, 3 desplazamientos laterales, cha, cha, cha. Ahora, derecha, abrimos, peso en izquierda, regreso, cierro, 3 desplazamientos laterales, cha, cha, cha. Y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha en izquierda, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 ¿vale? Espero que haya quedado claro. Vamos entonces con el último paso básico del cha-cha-cha, que es cruzando atrás, ¿ok? Empezamos con izquierda, cruzamos izquierda atrás, 1, 2 al frente, cha, 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 derecha, 1, 2 al frente, cha, 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 y 1, 2,
cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Cruza izquierda, centro, 1, 2, 3. Cruza atrás, centro, 1, 2, 3. ¿Ok? Bien, espero haya quedado claro. Vamos entonces, sin más preámbulo, a bailar el cha-cha-cha a una velocidad bastante moderada, chicos. Vamos allí. Primero vamos a escuchar el beat, ¿vale? 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 5, 6, 7 y... 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Bracito si quiero, ¿vale? 1, 2, cha-cha-cha. Doy gracias al cielo por curar mi corazón. Y tú, mi amor, te tengo en mis brazos. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Te miro desnuda inocente. Bien, para los avanzados, miramos la manito al lado. Cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Para este momento perfecto, mi amor. Un cafecito, un cafecito, un cafecito con mi amor, un cafecito. Vamos ahí. Frente. Un cafecito con mi amor, un cafecito. Cuenta todo el tiempo. Cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Vamos. Izquierda, al lado. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. La vida me sonríe. Lado. Cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Inhalo, brazo al lado. Te miro, desnuda inocente, te doy un besito. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Para este momento perfecto de amor. Relajo, brazos. Un cafecito, un cafecito con mi amor, un cafecito, Cha-cha-cha. cafecito, Cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Bien, ¿preparados? Cruzamos izquierda. 5, 6, 7, 8. Izquierda atrás. Brazo. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Cruzamos. 1, 2, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. 1, 2, ratata. Cha-cha-cha. Muy bien, chicos. Cha-cha-cha. 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 Muy bien. Lado. Vamos frente. Y 1, 2, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Brazos. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Frente. Cha-cha-cha. Atrás. Cha-cha-cha. Muy bien. ¿Qué tal ese cha-cha-cha? ¿Qué tal ese cha-cha-cha? Espero que bien.
Esta velocidad les había gustado la vez pasada, entonces la he repetido para que podamos lograr el paso todos juntos. Aprovecha para un traguito de agua porque continuamos con salsa. Bien, los pasos que hemos visto de cha-cha-cha son distintos en cuanto al tiempo, pero bastante parecidos en cuanto al movimiento, ¿vale? Entonces, en la salsa también vamos adelante, centro, atrás, pero a diferencia del cha-cha-cha, no tenemos los tres pasos en el silencio, ¿vale? Entonces vamos a contar todos juntos. 1 al frente, peso atrás, contratiempo 2, ¿vale? 3, vuelves y tenemos un silencio, ¿vale? 4. Vamos con derecha atrás, 5, adelante, 6, volvemos al centro 7 y al 8 vuelve a hacer un silencio, ¿vale? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Izquierda al frente y al centro, derecha atrás y vuelves al centro. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Muevan esa caderita, chicos. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿vale? Entonces acá tenemos el pasito frontal. Lateral, exactamente igual, misma cuenta, ¿vale? Vamos a empezar con izquierda en el lado. 1, 2, centro, derecha, 5, 6 y centro, ¿vale? La que abre, vuelve a cerrar. La que abre, vuelve a cerrar, ¿ok? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Vale? Espero que esté claro también estos dos. Mientras que vamos desarrollando nuestra psicomotricidad, es importante contar, ¿vale? Cuenta, porque son diferentes ritmos y es importante mantener siempre los pasos en música. Y para eso es fundamental y completamente indispensable estar contando al inicio. Si tú ya ves que pillas el ritmo sin problema y no tenemos que contar, perfecto. Pero mientras tanto, mientras que vamos educando nuestro oído a estos ritmos, es de vital importancia y de gran ayuda el contar, ¿vale? Vamos con el último, que viene en cruzado atrás. Vamos con la izquierda atrás. 1, 2, 3 y 5, 6 y 7, ¿vale? Izquierda cruza, peso adelante, vuelvo al centro. Derecha cruza atrás, peso adelante y vuelvo al centro, ¿ok? 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cruzamos y cruzamos, ¿vale? Bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio hoy continuo de 4 compases. ¿Sí? Les voy a explicar lo que es un compás. Un compás son diferentes tiempos, ¿vale? Tenemos compases de 2 tiempos, de 4, de 8, de 16, siempre pares, ¿vale? Entonces aquí vamos a contar el primer compás, adelante, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Segundo, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Tercero, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Cuarto y último, 1, 2, 3, 5, 6 y 7, izquierda al lado y 1, 2, 3, 5, 6 y 7, segundo, 1, 2, 3, 5, 6 y 7, tercero, 1, 2, 3, 5, 6 y 7, cuarto y último, 2, 3, 5, 6 y 7, atrás, 1, 2, 3,
5, 6 y 7. Y 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Y de nuevo, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Cuarto y último, atención. 5, 6 al frente. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Vale? Yo les voy a ir contando los primeros. ¿Listo? Vamos a empezar la canción simplemente con un poquito de primero, un poquito de segundo, un poquito de tercero. Y ya después yo les aviso cuando empecemos a hacer los 4 compases. Y no se preocupen que los voy a estar acompañando y haciéndoles señas para que contemos. ¿Vale? Vamos aquí entonces con la salsa de hoy. Escucha el beat. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vale? 5, 6, 7. Al frente. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Adelante en el centro, atrás y en el centro. Adelante, al centro, atrás, al centro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Relajo, vamos. Y frente, atrás. Al frente, atrás. Relajo, respiro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Adelante, en el centro, atrás. Centro, adelante, en el centro, atrás. Centro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Bien, chicos. Adelante en el centro, atrás y en el centro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Bien, al lado, chicos. 5, 7. Lado, centro y lado, centro, lado, centro y lado, centro, al lado, el centro. Y cuento. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Abro, cierro y abro y cierro. Relajo los brazos. Y lado. Cuenta todo el tiempo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Abro en el centro, abro en el centro, abro en el centro. Muy bien, vamos a contar ahora, ¿listo? 5, 6, 7, 8, adelante. 1, 2, 3, 4, lado. 1, 2, 3, 4, cruza izquierda. 1, 2, 3, 4 al frente, chicos. Izquierda. 1, 2, 3, 4, al lado, izquierda. 1, 2, 3, 4, termino, izquierda. 1, cruza. 2, 3, 4, izquierda al frente. 1, 2, 3, 4, al lado. Y 1, 2, 3, 4, atrás, cruzo. 2, 3, 4, al frente. 1, al centro, atrás, al centro. 2, 3, 4, al lado y 1. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal esa salsa, chicos?
Espero que muy bien. Yo ya estoy sudando. ¿Qué tal ustedes en casa? Bueno, muy bien. Esto se llama salsa, ¿vale? Tenemos esta modalidad un poquito más con ritmo, es diferente a las piezas clásicas que hemos puesto en alguna ocasión, pero nos permite ir a una velocidad un poquito más moderada, ¿vale? Entonces, importante, ¿vale? Siempre cuenta, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos entonces a seguir con nuestra clase. Vamos ahora con un ritmo que se llama cumbia, ¿ok? Técnicamente, pues hay poquita cosa que explicar porque simplemente es una marcha, ¿vale? Con circulito de cadera, todo el tiempo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es marcar en este movimiento adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, suavecito, ¿vale? Voy de espaldas, vamos a contar 4 adelante, 1, 2, 3 y 4, y cambio a izquierda, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esa caderita, 1, 2, 3, 4, cambio y 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos a acompañar este movimiento con unos brazos, ¿ok? Entonces vamos a ir cada vez que la pierna va al frente, ¿vale? Vamos a llevar los brazos juntándolos al frente y después volvemos a abrirlos, ¿sí? Entonces el movimiento del brazo es simplemente esto. 1, ta, ta, 2, ta, ta, 1, ta, ta, 2, ta, ta, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que cuando juntamos los bracitos, las manos al frente, el pie también está al frente, ¿ok? Vamos a intentar juntar ambas cosas a la vez. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. Y cambia. 1, 2, 3, 4. Vuelve a izquierda. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahí tenemos el primer paso básico que lo vamos a utilizar en la siguiente canción. El segundo es simplemente circulitos en el sitio, mientras que hacemos una elevación simultánea de ambos brazos y descendemos de igual manera para comenzar a girar, ¿sí? Giramos en el sitio, tac, 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 y cambiamos al otro lado, tac, 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 y ta. Facilito, ¿no? Después, y ya para terminar, tenemos en el lateral lo mismo. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Contamos 4 tiempos y posteriormente vamos en el lado contrario. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. ¿Sí? Lo bonito de este movimiento es que parece como que estás haciendo el acento hacia arriba, bueno, realmente lo estás haciendo, y el piecito va arrastrando, ¿vale? Ta, 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 ta. Entonces ahí aprovechen para hacer esa contracción bien de este músculo que se llama cuadrado lumbar, ¿vale? Y ahí a las chicas esto quema mucho grasita por aquí, pero bueno, también a los chicos nos ayuda para estos gorditos michelines. Vamos entonces con un poquito de música y después ya me van siguiendo un poquito, ¿vale? Cuenta el beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Al frente. 1, 2, 3, 4. En izquierda. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo. 1, 2, 3, 4. De nuevo. 1, 2, 3, 4. De nuevo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lado. Círculo.
Y vamos al lado, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y me quedo en el sitio. Y, arriba ese brazo. Giramos, giramos, giramos. Cambiamos al otro lado, vamos. Y adelante, 1, 2, 3, 4. Cambio, 1, 2, 3, 4. En el sitio, 1, 2, 3, 4, preparo y giro, vamos. Cadera, cadera, cadera. Cambio. De nuevo, giro. De nuevo. Lado, vamos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, para cosechar nalga de 14 quilates. Bien, vamos de nuevo con el brazo al frente. Y 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. De nuevo. 1, 2, 3, 4. Sitio. Arriba. Giramos. Vamos. 1. Cambio. Y hacia el lado. Y vamos. 1, 2, 3, 4. Espalda recta, sube ese bracito. Esto. Y en el sitio, brazo arriba. Giramos. Para terminar. Eso es. Muy bien. ¿Qué tal esa cumbia, chicos? Es bastante bonita. A mí me gusta muchísimo. Bueno, muy bien. Aprovechamos para beber un pelín de agua. Y vamos con la última canción de hoy. Vamos a trabajar un merengue, ¿vale? Vamos a trabajar un merengue. Que yo sé que este nos gusta a todos. Vamos con el de moviendo las caderas, ¿vale? La canción dice moviendo la cadera hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces ahí tenemos que ir un poquito, pues haciéndole caso tanto a la letra como al ritmo de la canción y vamos a ir derecha, brazos y cadera en derecha, izquierda, brazos y cadera en izquierda, ¿vale? Después el paso del merengue, ya sabemos, súper fácil, pero marchadito. También haciendo énfasis en el movimiento de cadera, lado, 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 ¿vale? Muy importante. Y vamos también a meter el mismo pasito que acabamos de meter en la cumbia, pero con un poquito más de velocidad, ¿vale? Adelante, atrás. Y 1, tac, 2, tac, 3, ¿vale? Cambiamos en 4, adelante y atrás. Adelante y atrás, ¿vale? Y poco más. Vamos a avanzar con nuestra marcha. Vamos a girar también, que no se nos olvide. Girar. Y podemos desplazarnos tanto en diagonales como retrocediendo y lo mismo, ¿vale?
Vamos entonces con este merengue que yo sé que es súper energético. El que necesite beber un poquito más de agua, bébalo para esta última canción. Igual y alcanzamos a hacer otra, pero bueno. Vamos con moviendo las caderas. Marchamos. Marchamos. Escucha. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A la derecha. Marcho. Brazo a los lados. Avanza ahí. Ta, 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 ta. Atrás y aplaudo. De nuevo adelante. Brazos a los lados. Avanzo. Atrás. Y de nuevo adelante. Camina ahí en el salón. Vamos. Al lado. 1, 2, 3, 4. Cambia. 1, 2, 3, 4. Cambia. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Frente de nuevo. Atrás. Giramos, chicos. Espalda recta, abdomen fuerte. Gira. Una mano arriba. Cambio. Otra vez giro. Último giro. Adelante. Atrás. Abajo. Tres saltitos. Marcho. Adelante. Atrás. Esquina, vamos. Adelante. Atrás. Cambio. Atrás. Gira. Y vamos de nuevo abajo. Y salto, 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 vamos. Adelante. Atrás. Derecha, chicos, vamos. Giro. De nuevo, a la derecha, vamos. Salto. Marcho. Atrás. Esquina. Atrás. De nuevo, adelante. Atrás. Giramos. Abajo. Vamos. Salta. Giro. Bien, chicos y chicas, a la derecha. Salto. Giro. Vamos de nuevo a la derecha. Y adelante. Atrás. Vamos al lado. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2,
4, cambio. Frente y pose. Ole, muy bien, chicos. ¿Qué tal ese merengue? ¿Bien o no? Es bastante energético. Bien, recuerde que siempre estamos leyendo todos nuestros comentarios para que la clase sea del agrado de todos. Sabemos que igual unos pueden dar más, otros un poquito por debajo de los que van un poquito más adelante, pero la idea es que todos disfrutemos y que tengamos un espacio aparte para nuestro bienestar. Pues para desconectar también y ejercitarnos, que es lo más importante. El movimiento es muy, muy, muy importante, especialmente en los tiempos que corren, ¿ok? Entonces espero que la clase de hoy, al igual que la anterior, que tuvo muy buenos comentarios, también haya sido el agrado de todos. Cualquier cosa que quieras escribir, de verdad, estamos abiertos a cualquier sugerencia o etcétera, ¿vale? Muy bien, chicos, un aplauso para todos en casa. Vamos a beber un poquito antes de finalizar la clase con un estiramiento. El estiramiento es supremamente importante para que nuestros músculos, tendones estén sanos, se mantengan también lubricados y elásticos, ¿vale? Bajamos el ritmo cardíaco, inhalando y exhalando. Y exhalo. Una respiración más, inhalamos grande arriba. Y lentamente exhalamos. Una respiración más. Exhalamos. Eso es, muy bien. Igual que al inicio de la clase, levantamos la punta del pie mirando hacia el techo, inhalamos y lentamente vamos bajando nuestro tronco a la medida de la posibilidad de cada uno, ¿vale? Si podemos aquí en la rodilla, perfecto. Si podemos bajar un poquito más a la pantorrilla, también perfecto. Si alcanzamos a tocar nuestra punta del pie, fantástico, ¿vale? La idea es que sintamos aquí el tirón en el tendón de Aquiles y la musculatura del gemelo, ¿ok? Si estoy bajando correctamente, también el tirón se siente en lumbar. Lentamente nos incorporamos y vamos con el otro piecito. Inhalamos grande arriba y exhalamos. Recuerda, hasta donde tú puedas bajar, ¿vale? Eso es. Inhala y exhala constantemente para llevar mucho oxígeno a todos nuestros músculos. Eso es. Y lentamente nos incorporamos. Relajas. Bien, quiero que encuentres el apoyo para guardar nuestro equilibrio, ya sea una mesa, una silla o incluso un muro, ¿vale? En el lado para que te sostengas y no perder el equilibrio. A medida de lo posible, llevamos el talón a la nalga, rodillas juntas, abdomen fuerte, espalda recta, ¿ok? Y ese estiramiento se tiene que sentir en este músculo, ¿vale? Se llama cuádriceps y lo utilizamos muchísimo al bailar. Nos va a venir súper bien a todos, ¿vale? Muy suavemente relajamos esa piernita y vamos a cambiar de pierna, ¿vale? Vamos con la otra. Talón a la nalga, rodillas juntas, espalda recta, pecho afuera. Respiramos bien profundo y exhalamos constantemente. Y relajamos. Eso es. Sacudimos un poquito, activando circulación.
Abrimos hasta donde tú puedas, ¿vale? Más o menos, que estés estable y vamos a llevar nuestro peso flexionando una rodillita y manteniendo la contraria en extensión, ¿vale? Esta rodilla flexiona justo donde está la punta del pie, que es al frente, ¿vale? Y este se estira. Este estiramiento tiene que estar en la parte interna de mi pierna, se llaman los aductores de cadera y son súper importantes, ¿vale? Inhala y exhala todo el tiempo. Suavemente cambiamos y vamos hacia el otro lado, ¿vale? Punta del pie y rodilla en la misma dirección, en este caso es al frente, y mi pierna contraria en extensión, ¿vale? Estiramos ahí bien. Estiramos. Eso, fantástico, muy bien. Lentamente, manitas en rodillas. Eso es, flexionamos y vamos a intentar llevar un hombro a la rodilla contraria haciendo este gesto, ¿vale? Estiramos ahí un poquito. Se puede elevar también la mirada hacia el techo. Inhala y exhala. Lentamente volvemos al frente y repetimos el gesto, pero con nuestro hombro contrario, ¿vale? Lo llevamos hacia el frente. Inhala y exhala. Hoy el día amaneció un poquito gris en Coruña, no sé en Vigo y en los otros lados donde estamos bailando online, pero bueno, no importa porque el sol se lleva adentro y con estos viernes de danza, mucho mejor, ¿no? Volvemos al centro, vamos a cerrar muy suavemente, lento, buscando estabilidad para incorporarnos, eso es, y relajamos, qué a gusto, ¿verdad? Súper importante el estiramiento, chicos, para que no tengamos tirones, agujetas, ¿vale? Y nuestro cuerpo termine de hacer el enfriamiento, por así decirlo, el cool down correctamente. Bien, vamos con nuestro bracito, brazada por encima de la cabeza, y lo vamos a llevar en el lateral. Estira todo el costado, ¿vale? Muy bien, relajamos, inhalamos, brazada por encima de la cabeza y vamos hacia el otro lado. Eso es, muy bien. Relajamos, vamos a hacer un estiramiento que es fantástico para nuestra lumbar. Personas que sufren de lumbalgias o que estemos mucho tiempo sentados o al contrario, mucho tiempo de pie, ¿vale? Y tengamos molestias en la parte sacrolumbar, este estiramiento está fantástico. Vamos entonces a levantar un talón, ¿vale? Inhalamos y lo que va a hacer el tronco es encorvarse, hundiendo el pecho, ¿vale? Y yendo hacia la diagonal donde está esa rodilla ahí, eso. Entonces, entre más tú tracciones en esa diagonal, ese tironcito tiene que estar sintiéndose justo aquí en lumbar, vamos. Bien, inhala, exhala. Muy bien, cambiamos, levantamos un talón, hundimos el pecho, encorvamos la espalda y vamos hacia la otra diagonal. Vamos hacia la otra diagonal. Se nos volvió loco la música. Relajamos, eso es. Muy bien, vamos ahora con los bracitos, súper importantes porque lo estamos moviendo todo el tiempo y viene fantástico, ¿vale? Personas que tienen problemitas a lo mejor en algún ligamento o tendón del hombro, viene tanto el estiramiento como el movimiento viene bien, ¿vale? Estiramos, fíjate que estés haciendo la correcta presión hacia adentro y que sientas el tirón justo acá.
Muy bien. Ese mismo brazo que estamos estirando, ¿vale? Vamos a llevar el codito arriba, detrás de la orejita, si es posible, si no, no pasa nada, ¿vale? Y nos ayudamos con la mano contraria para llevarlo un poquito más atrás. Aquí importante que mantengas tu pecho afuera, ¿vale? Que no hagas el estiramiento encorvado. Espalda recta, pecho afuera. Eso, súper bien. Relajamos y cambiamos ahora con el brazo contrario, ¿vale? Eso es, muy bien. Levantamos el codito, con la mano contraria nos ayudamos para que bajemos un poquito más, ¿vale? Recuerda, pecho afuera, omóplatos juntos, espalda recta todo el tiempo. Esto es lo que les repito siempre en las clases a todos. Abdomen fuerte, pecho afuera, espalda recta, porque nunca es tarde para corregir nuestra postura, ¿vale? Siempre pelvis adentro, pecho afuera y poco a poco vamos a ir reamaestrando nuestra columna vertebral, que es la que sufre más por malos hábitos posturales, ¿vale? Entonces, cuando estén por ahí caminando, ¿se acuerdan de la profe de danza? Pelvis adentro, pecho afuera, espalda recta, ¿vale? Y ahí vamos a ir volviendo, digamos, a la postura que le va a venir bien a nuestra columna. Vamos para terminar a estirar nuestro trapecio, toda la parte del cuello que siempre está bastante contracturada y tensa, ¿vale? Entonces vamos a estirar aquí, la manito tira del lado, si quieres ejercer un poco de presión con el talón de la mano en el suelo, muy bien, porque ahí logras un margen de estiramiento un poco más amplio. Eso es. Lentamente vamos hacia el otro lado y estira bien todo el trapecio. Ambas manitas detrás de la cabeza. Recuerda, pecho afuera, espalda recta y empujas llevando la mirada hacia abajo. Si pegamos el mentón en el externo, fantástico. Siente el tirón en la nuca. Eso. Bien, chicos, mirando hacia el suelo, en esta misma postura, vamos a girar la mirada un poquito hacia la izquierda. Aquí sentimos el estiramiento en las fibras del trapecio que suben a occipital, es decir, hacia la nuca. Es un tirón diferente a cuando miramos simplemente de manera recta hacia abajo, ¿vale? Este es buenísimo para las personas que estén contracturadas de las cervicales. Vamos hacia el otro lado, en la otra esquina. Sigue mirando hacia abajo, pero en diagonal, ¿vale? Las manitas ayudan también a que estiremos ese cuello. Eso es, muy bien. Relajamos y por último, inhalamos grande arriba. Todos los beneficios de la danza de hoy en el cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Exhalamos estrés, tensión, preocupaciones, problemas afuera. Inhalamos grande arriba. Mucha salud, toda la que la danza, el movimiento y la música me brinda y vibra dentro de nosotros, en nuestras células y músculos. Exhalamos enfermedades y dolencias afuera. Inhalamos energía positiva, exhalamos negatividades afuera y que tengan todos un súper feliz fin de semana. Un besito para todos, nos vemos el próximo viernes y todos los viernes que quedan de este mes, a bailar, a movernos y a seguir activos.